Bien, ahora me gustaría compartir con ustedes lo siguiente, que ya todos conocemos, pero siempre es muy agradable recordar en ocasiones como estas. Guayaquil, ciudad joven y antigua, ciudad de todas y de todos, ciudad que canta y que enamora, la más bella de todas las perlas del Pacífico, ciudad creadora, hermosa, incomparable, que deja en el alma una huella que no se borra jamás. El Ecuador entero conmemora hoy tu independencia, querida Guayaquil. La patria te rinde homenaje de admiración y de respeto, porque de aquí, de la perla del Pacífico, de este Guayaquil del alma, nació la independencia para todos. Invitamos en este momento al señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, a que nos dirija unas palabras. Bienvenido, señor presidente. Y que viva Guayaquil, que viva Guayas. Guayaquil, lumbre de libertad. De aquí surgió la libertad para toda la patria, para todo lo que conocemos como hoy, Ecuador, aquel 9 de octubre de 1820. Queridas ciudadanas y ciudadanos de la perla del Pacífico y de la patria toda, señores representantes de los medios de comunicación social, miembros de la fuerza pública, soldados de la patria, policías, autoridades civiles, militares y de policía presentes, autoridades de gobierno y de control, alcaldes y alcaldesas de los cantones de la provincia del Guayas y de todo el país, señoras y señores asambleístas, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, señoras y señores superintendentes, licenciado Jimmy Jairala, prefecto de la provincia del Guayas, abogada Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, abogada Viviana Bonilla, gobernadora de la provincia del Guayas, fieles ejemplos de lo que dice la canción, ¿no? Guayaquileña bonita, pelo de noche sin luna, mirada oscura de añil. No me mires de este modo porque me voy a morir. Me va a morir de la emoción si nos siguen mirando. Querido Lenín Moreno Garcés, ex vicepresidente constitucional de la República, gracias por estar aquí. Hay muchos presidentes también de funciones autónomas, presidente del Consejo Nacional de Judicatura, presidente del Consejo Nacional Electoral. Un abrazo a todos los directores, presidentes de las diferentes funciones del Estado. Y querido ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Guayaquil es una historia de amor transformada en ciudad. Desde sus antiguos habitantes hasta nuestros días ha sido construida a mano, a puro corazón, a puro canto. Un abrazo de patria en este 193º aniversario de emancipación. La plácida aurora de Olmedo y los patriotas de la fragua de Vulcano, que amaneció el 9 de octubre de 1820, nos marcó el camino de la primera independencia, no solo de Guayaquil, sino de la audiencia de Quito, antecedente histórico del Ecuador actual y todo el sur, incluso, de América Latina. Pues fue la victoria de octubre la que le permitió a Sucre ascender hacia Quito y desencadenar la antorcha libertaria. Y luego, en el encuentro de Bolívar y San Martín, los destinos de toda la América nuestra se acordaron un abrazo que nos mantiene unidos en el mismo sueño de una patria grande, hermanada, robusta, digna, soberana. En un nuevo destello libertario de los que parecen ocurrir cada 100 años. Hace un siglo el viejo luchador, que no nació en Guayaquil, pero la amó como su tierra, su propia tierra, quiso ser enterrado en el puerto principal. El viejo luchador don Eloy Alfaro Delgado levantó la voz de los montoneros, desplegó las banderas, las ideas, el amor inmenso para sembrar de esperanza al país, para que exista respeto y oportunidades para la mujer,
para que la salud, la educación sean derechos y no negocios, para que la dignidad nos cobijara a todos. Muchos han tenido que caminar y combatir para recuperar la patria. Muchas vidas costó este proceso. Ahí está la ría, con las cruces sobre el agua, recordándonos la deuda histórica que tenemos con los ferroviarios, con los panaderos, con la gente humilde que fue masacrada el 15 de noviembre de 1922. Allí están en sus calles la ceniza de los voraces incendios. Allí están las huellas de destrucción que dejaron los piratas y los piratas modernos, las malas administraciones, la partidocracia que produjeron más inequidad e injusticia. Ahora, en este siglo XXI, a Guayaquil la estamos construyendo entre todos, entre los millones de seres humanos laboriosos, incansables, que caminamos las calles viejas por donde iban los lagarteros cantando con Julio Jaramillo, con los reyes de la rocola, con el vértigo de la juventud que se apasiona con el rock, que baila, come ceviche, arroz, menestra y carne asada, guatita con cuchara, que saborea cangrejo, jaiba y camarón. Esta ciudad por donde anduvo el padre Pepe Gómez Izquierdo, a quien tuve la suerte de conocerlo en vida, prodigando bendiciones y trabajando a brazo partido por los más necesitados. Calles por donde recorrieron los de la generación del 30, los 5, como un puño. Por desgracia, los grandes males de Guayaquil han permanecido a través de los tiempos, sin cambios casi, como detenidos en el siglo XVIII. Porque en contraste con las opulentas mansiones de los Gran Cacao, Gran Café, Gran Banano, Gran Banca, continúa la pobreza y la miseria extrema como dolorosos símbolos que se han aceptado incluso socialmente como parte del paisaje que fingimos no ver, generación tras generación, con barrios marginales sin servicios, casitas de caña flotando en las riberas, contaminación del agua, deforestación, caos urbano, y junto a estas desgracias económicas y sociales, la tragedia humana del discrimen, el racismo y la falta de oportunidades para el pueblo llano. Nos quieren hacer creer que la solución a los problemas de Guayaquil es la regeneración urbana de ciertos barrios. Como decía Vivi, llenar de adoquines por ahí ciertos sectores. Cuando el gran problema estructural de Guayaquil ha sido y sigue siendo su gigantesca inequidad económica, social y territorial. Inequidad que no es casualidad, que no es ley natural, es producto de la dominación oligárquica que ha sufrido Guayaquil y que siempre combinó el control del municipio, del puerto, de las aduanas, del aeropuerto, de la banca, del comercio exterior, de servicios públicos tales como Emelec y Pacifitel, con una política social clientelar y represiva, expresión máxima del populismo de derecha. Como parte de ese histórico dominio oligárquico, Guayaquil ha sido gobernada por el social cristianismo durante las últimas 2 décadas. Su modelo autodenominado exitoso ha guardado correspondencia con el régimen neoliberal que estuvo vigente en el país hasta el arribo de la Revolución Ciudadana. Ese modelo consistió básicamente en dar todas las facilidades a los intereses mercantiles, dejando al gobierno local casi exclusivamente la regeneración urbana, sobre todo en las zonas centrales y modernas de la ciudad. Las grandes intervenciones de modernización, entre comillas, de la ciudad, si bien ha producido ciertas nuevas y mejores condiciones urbanísticas, por otro lado, han profundizado la inequidad y la exclusión. El modelo de gestión se ha basado en la filantropía privada, a través de fundaciones y corporaciones, como la oligarquía entiende los derechos, la justicia, la igualdad, la entiende como caridad, como algo discrecional, si le da la gana a su buen o mal humor. Modelo que niega las más elementales formas de democracia y de control de los recursos.
Guayaquil debe pensarse como una ciudad de políticas inclusivas que provoque una equidad social y económica. Y para ello, no lo duden, guayaquileños, se requiere el trabajo conjunto, mancomunado de municipio y gobierno central. Solo para citar un ejemplo, para resolver el problema de la movilidad, en Cuenca estamos construyendo con el municipio el tranvía más bello de toda América Latina, para proveer a los cuencanos transporte público, eficiente, limpio, con calidad, con orden, mientras que Guayaquil sigue sin respuestas. En Quito se está construyendo con el gobierno nacional el metro, que va a ser el más moderno de América Latina. Guayaquil no cuenta con una propuesta equivalente para solucionar las necesidades de movilidad de la población, que necesita trasladarse grandes distancias con comodidad, con seguridad, con orden y a bajo precio. No cuenta con una alternativa local, porque en el Plan Estratégico de Movilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se prevé un tren urbano o metro para Guayaquil, del tipo abierto ligero, es decir, en lugar de estaciones subterráneas que no se excluyen, pero por la clase de terreno de Guayaquil son difíciles en muchos sectores, se contará con estaciones en las veredas. Pero en Guayaquil no hemos podido avanzar nada al respecto. Es más, fue ese plan estratégico de movilidad que establecía que el nuevo puerto de Guayaquil tenía que hacerse en aguas profundas entre Porzoa y Chanduy. Fue de ese plan que se sacó descontextualizadamente, maliciosamente esta propuesta y ha sido utilizada para engañar a la ciudadanía guayaquileña, diciendo que el gobierno central se iba a llevar el puerto de Guayaquil. Pero nada dijeron de la propuesta del metro para Guayaquil, que consta en ese mismo plan estratégico de movilidad. En los más de 20 años de manejo social cristiano en la alcaldía de Guayaquil, ninguna, no nos engañemos, ninguna de las graves enfermedades sociales, ambientales de la ciudad fueron solucionadas. Más bien, en algunos casos se han visto agudizadas, incluso porque fueron transformadas sus soluciones en negocios donde se comerciaba hasta con los derechos fundamentales, sobre todo de los más pobres. Después de más de 20 años de gobierno social cristiano local, nadie va a decir que la ciudad no ha cambiado. Que dos sucesivos alcaldes del mismo signo político y que han dispuesto de inmensos recursos y poder político para extraer muchos recursos al gobierno central, nadie va a decir que no han hecho nada. Pero podía y debía haberse trabajado mucho más. Y pese a nuestros intentos por contribuir con la ciudad, nos hemos topado con la muralla de la tosudez, del personalismo, de la vanidad de una administración municipal que representa al siglo pasado, al tiempo de la partidocracia, de la amarre y la componenda, del dominio neoliberal, del modelo exitoso que se asienta en la exclusión, en el predominio del capital sobre los seres humanos, en la prepotencia. Pese a que una de las competencias más importantes de los gobiernos municipales, si no la más importante entre todas, y que ayuda de mejor manera a combatir la pobreza, es la dotación de servicios básicos como agua, alcantarillado, recolección de basura. Los índices de cobertura de estos servicios en Guayaquil siguen siendo mucho más bajos que otras ciudades del país. Y ellos sí han tenido recursos, y ellos sí tenían el poder político para chantajear a los gobiernos de turno. La cobertura de alcantarillado, por ejemplo, ha mejorado en menos de 7 puntos porcentuales en 20 años, lo que significa que en la actualidad apenas 6 de cada 10 hogares guayaquileños cuentan con este servicio. El modelo de gestión municipal para la prestación de estos derechos que permiten el buen vivir de la ciudadanía sigue siendo a través de concesiones a empresas privadas
que mercantilizan estos, insisto, derechos, lo cual contradice los mandatos constitucionales. El caso de Interagua es evidente y no ha sido redefinido pese al nuevo marco constitucional y legal y a la presión de la gente insatisfecha por el servicio que recibe. En otras ciudades se prestan esos servicios mediante empresas públicas municipales que permiten ganar en eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos. Pero estamos seguros que esta situación va a cambiar y muy pronto, porque así como el pueblo ecuatoriano le ha dicho basta en los últimos 6 años, elección tras elección, el pueblo guayaquileño les dirá próximamente: muchas gracias, ya tuvieron su oportunidad, pero la perla necesita un baño de juventud, de renovación. Guayaquil está listo para darle paso a la juventud, a la voluntad y el temple que hacen falta para el gran salto que tiene que dar, de la mano de un gobierno revolucionario, con un presidente guayaquileño, al igual que el vicepresidente, que está cansado de esperar que la autoridad local decline vanidades y poses, que sea capaz de resignar su soberbia, su racismo, su peluconería y trabaje como tendría que haberlo hecho hace ratos, como el 99% de los alcaldes del país, codo a codo con un gobierno que no se fija en filiaciones ni banderas políticas a la hora de apoyar a quienes tienen como norte el bienestar de su pueblo, sin complejos, sin miedos, sin vanos sectarismos. Y si pretenden quedarse otra vez en el sillón de Olmedo, serían 25 años socialcristianos en alcaldía. Eso sí es eternizarse en el poder. Y lo más grave es que serían eternos también estos grandes males de Guayaquil: la miseria, el daño ambiental, la exclusión, la falta de atención a los sectores históricamente marginados, la injusticia. Ya uno no sabe si llorar o reír con el descaro de cierta prensa que en forma totalmente indecente dice exactamente lo contrario de lo que decía hace menos de un año, cuando era el presidente Correa el que se lanzaba a la reelección. Ahí sí la reelección era lo peor, significaba corrupción, porque se utilizaban recursos públicos para campaña ineludiblemente. Significaba atentar contra la democracia, porque se dejaba de lado la tan necesaria alternabilidad. Hoy dicen exactamente lo contrario, para que vean la clase de prensa que enfrentamos, por supuesto, defendiendo a los miembros de la argolla oligárquica que siempre ha dominado este país hasta antes de la Revolución Ciudadana. No se preocupen, recopilaré todos los argumentos que hoy esgrimen en favor de la reelección y continuidad, toda la apología que hacen de la continuidad, todas las loas que le lanzan a la reelección, y de ir a una consulta popular por el Yasuní ITT, no descarto aprovechar la ocasión para consultar al pueblo ecuatoriano qué opina de la reelección indefinida. Vamos a ver si continúan con sus mismos argumentos, vamos a ver si les dura el entusiasmo por la reelección y la continuidad. Nuevamente volverán al discurso de coyuntura, a la doble moral que caracteriza sus posiciones. En otro ámbito de cosas, guayaquileñas, guayaquileños, en el caso del puerto de Guayaquil, a los socialcristianos se le debe reconocer su coherencia, porque no defienden el puerto en sí o el desarrollo que generaría su repotenciación, sino los negocios particulares que tiene su grupo de poder y que están ligados al puerto, es decir, el manejo privado. Una vez más anteponen el negocio privado antes que el interés público, y en eso hay que reconocer que son coherentes, siempre trabajando a favor del business, del capital y únicamente para ello. Guayaquil tiene 15 puertos, tal vez no lo conocen ustedes, no conocen esto. Guayaquil tiene 15 puertos, de los cuales 13 son privados. Pero el Ecuador necesita una planificación portuaria nacional que permita el ingreso y la salida de insumos para la industria, para el cambio de matriz productiva, y para ello se requiere un puerto al que puedan llegar barcos de gran calado. Precisamente de ese plan estratégico de movilidad mencionado, como les decía hace un momento, sacaron solo lo que les convenía, distorsionado. El nuevo puerto. Engañaron y manipularon, fieles a la forma de hacer política de la partidocracia. No es cierto que el nuevo puerto cierra el actual puerto de Guayaquil, lo complementa
Lo dijo el mismo alcalde. Se requiere un nuevo puerto de aguas profundas. Lo dice la propia DP World, la empresa de Dubái, que quiere invertir en Pozorja, que se reunió con el alcalde y le presentó la misma presentación PowerPoint que me presentaron a mí en la presidencia, y donde claramente dice que los puertos de agua profunda de Pozorja, de Manta y Esmeraldas no perjudicarán al puerto actual de Guayaquil, que continuará con carga razonable para seguir funcionando, para ser rentable. Eso lo sabía el señor alcalde y mintió a Guayaquil y al país entero. La administración municipal quiere asumir el dragado, que lo haga. La postura del gobierno central ha sido clara y ha sido manifestada en forma pública y está reflejada en oficio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil al municipio, oficio de fecha 10 de septiembre, donde claramente se indica que el municipio tendrá que renegociar el contrato con la concesionaria Contecón S.A. y donde se incluyen en ese contrato las condiciones de dragado. Además, toda contribución especial, al igual que cualquier clase de garantía a los beneficiarios que proponga el municipio de Guayaquil para el financiamiento del dragado y el respectivo mantenimiento, porque quieren artificialmente aumentar el calado del canal de ingreso a Guayaquil de 9.6 a 11 metros, no es solo dragar 1,40 metros más, es mantener ese dragado por siempre, y eso es extremadamente caro, muy difícil técnicamente y con serios impactos ambientales, ¿ya? Pero si quieren financiar con tasas, con garantías, el dragado y su respectivo mantenimiento, estas tasas, estas garantías deberán ser libremente acordadas con los beneficiarios del dragado, con los 13 puertos privados, entre otros, reservándose el gobierno central el derecho a veto en caso de que estas contribuciones pudieran perjudicar la competitividad del comercio exterior. Por el puerto de Guayaquil entra y sale 70% del comercio exterior ecuatoriano. No es un asunto local, es un asunto nacional. Suponemos que si es tan beneficioso el dragado, no habrá objeción de los beneficiarios para pagar la tasa que proponga o la contribución que proponga el municipio de Guayaquil. Sin embargo, pese a que si quieren dragar artificialmente 11 metros, problema de ellos, que se pongan de acuerdo con la gallada y pidan las contribuciones respectivas. Dejo sentado una vez más mi posición y mi criterio como académico, economista y como guayaquileño. Esto es, que es un absurdo técnico y económico forzar un calado natural de 9.6 metros a 11 metros, cuando a pocos kilómetros tenemos calados naturales de 15 metros. Esto, guayaquileñas y guayaquileños, no aceptemos engaños sociales, no aceptemos que nos doren la píldora. Esto es un completo absurdo que tan solo se puede justificar por visiones localistas inadmisibles en el Ecuador del siglo XXI y no excluyan las posiciones separatistas de siempre de la oligarquía guayaquileña. Guayaquil necesita un puerto de 15 metros al menos de calado, capaz de recibir barcos gigantes de formato post-Panamax, y eso es de vital importancia para el desarrollo de Guayaquil y de la patria. Y en una cosa hay que estar muy claros: no vamos a sacrificar el futuro de nuestra gente por defender los negocios de la gallada de siempre. Y sobre legalización de tierras, nuestra venganza personal, como dice el poema que le dedicó el comandante sandinista Tomás Borges a su torturador: mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Nuestra venganza personal hacia los conspiradores permanentes, los sufridores, los trasnochados de la partidocracia en ruina, es el derecho de los pobres a la tierra y a las flores. Es el derecho de nuestro pueblo a la educación, a la salud y a la alegría. Hoy en esta tierra bendecida por Dios,
y engrandecida por el trabajo de miles de hombres y mujeres que tienen la dignidad como bandera en esta sesión popular. Hemos firmado el ejecútese a la ley de legalización de la tenencia de tierras que se encuentran dentro de las circunscripciones territoriales de los cantones Guayaquil, San Borondón y El Triunfo. Y muy particularmente, porque viven decenas de miles de personas en este sector, hemos legalizado las tierras de Monte Sinaí. Esta es una forma de combatir a la pobreza sin demagogia, sin politiquería, con técnica, compromiso y profundo humanismo. Esta es una forma de combatir a la pobreza. Es un instrumento para alejar el hambre, para dar paso al acceso al crédito. Ya tienen tierras para respaldar un crédito. Dar paso a la provisión de alcantarillado, agua potable, luz, telefonía, conectividad. Porque ya estamos cansados de la miseria, que es el mayor insulto a la dignidad humana. Y es una terrible paradoja que Guayaquil, siendo el mayor centro comercial del país, donde se mueven los mayores capitales, tenga el más amplio círculo de pobreza urbana de todo el Ecuador. Y a eso le llamaban modelo exitoso. Vaya descaro. Hace pocos días la Asamblea Nacional aprobó nuestro proyecto de reformas a la ley de legalización de la tenencia de tierras que el pasado 24 de julio impulsaron los asambleístas de Alianza País para la reforma a la ley 88 y así legalizar los asentamientos. Esta es una muestra de cómo han cambiado los tiempos, porque esta legalización no está a favor de unos centros comerciales o urbanizaciones peluconas, sino que es a favor de los moradores y posesionarios de predios en los sectores más pobres de la ciudad. Esta ley se aprobó por unanimidad, con 111 votos, nuestra gratitud y reconocimiento a los asambleístas. Y con ello no solo que legalizamos la propiedad a las familias de Monte Sinaí, que viven allí desde hace varios años, sino que vamos a transformar esta expresión de la pobreza en todo lo contrario, en un símbolo de desarrollo urbano equitativo, inclusivo, en un proyecto emblemático para Guayaquil y la revolución ciudadana. Los predios declarados de utilidad pública o interés social y los predios pertenecientes a entidades del gobierno central no estarán sujetos a expropiación por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda podrá destinarlos a planes y proyectos habitacionales de interés social, adjudicar y transferir la propiedad exclusivamente a los posesionarios de los predios mencionados que cumplan las disposiciones de esta ley. Como presidente de la República, y sobre todo para ustedes, habitantes de Monte Sinaí, saben que somos sinceros, que somos limpios de corazón, que no actuamos por coyunturas políticas, electorales, que siempre hemos estado comprometidos, metidos en barrios como Monte Sinaí. Como presidente de la República, en el plazo de 30 días, reglamentaré las disposiciones contenidas en esta reforma y en la ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios. Esta amplia zona, poblada, insisto, desde hace años, no estaba contemplada siquiera en los planes de desarrollo municipal social cristiano. No los incluían dentro del límite urbano, no existían, para no asumir la responsabilidad de dotarlos de servicios básicos. Creen que la solución es invisibilizar, ocultar la pobreza, no solucionarla. Es decir, que planificaban dejar en la exclusión a estas familias para muchos años más, como insisto, si no existieran, como si no tuvieran derechos por el delito de ser pobres, cuando la obligación de las autoridades de elección popular es justamente darle soluciones a los problemas de la gente, no solo de Pelucolandia, sino empezando por Monte Sinaí, por ese foco de pobreza que en pocos años más, gracias a la intervención integral que vamos a hacer, será un símbolo de desarrollo para Guayaquil y fuente no de pesares, sino de alegría para muchas familias. Al igual que ocurría con las parroquias rurales, que casi no tenían atención, pregunten a Puná, Pozores, etc.
Solo se acuerdan de ellos en función de sus intereses, ¿no? Al igual que esas parroquias rurales de Guayaquil que casi no tenían atención. Y nosotros la tuvimos que proveer de servicios básicos con importantes obras. Así hemos hecho con Monte Sinaí. Si los socialcristianos no quieren terminar con la pobreza, para nosotros es un imperativo moral el hacerlo. Vamos a fomentar un desarrollo urbano organizado, con servicios, con escuelas, colegios, alcantarillado pluvial y sanitario, centros médicos, avenidas, como la que se abrió recientemente en Sociovivienda. Y vamos a toda velocidad, como decía Viviana, con alegría, haciendo las cosas extremadamente bien y extremadamente rápido. Vamos a toda velocidad. Ya está avanzada la construcción en Monte Sinaí de un hospital completo, con especialidades de capacidad 400 camas hospitalarias. Hemos empezado por lo más importante, la vida de la gente, de los niños, las viviendas dignas, los espacios verdes, las canchas deportivas, la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, que son competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, pero representan una prioridad de todos, prioridad a nivel nacional, no es solo local, la prioridad de dotar agua potable, alcantarillado. Esto es parte del cumplimiento de nuestras promesas al Ecuador, es parte del cumplimiento de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas y es parte importante de la atención y esfuerzo que debemos dar, y lo estamos haciendo, para erradicar la pobreza en nuestro país. Para eso precisamente también se necesitan los recursos del bloque ITT, esa agua potable, alcantarillado, que es uno de los principales factores para la perpetuidad de la pobreza. Pero cuidado, el resolver los problemas de décadas a estos sectores que se iniciaron como invasiones, pero son invasiones consolidadas, no quiere decir que toleraremos nuevas invasiones. Tolerancia cero a nuevas invasiones. Aquí estamos encontrando soluciones históricas para más de 100.000 habitantes que viven hace muchos años en el sector de Monte Sinaí. Y no vamos a permitir que unos pocos vivarachos, como los traficantes de tierra, esos que eran invitados de honor en las sesiones solemnes socialcristianas en Guayaquil, no vamos a permitir que intenten aprovecharse de esta ley, de este apoyo a estos sectores marginados. Y para que lo sepan, los traficantes de tierras, con la Revolución Ciudadana, ya no son invitados de honor en las sesiones solemnes del municipio de Guayaquil, sino que ahora están en la lista de los más buscados, por todas las desgracias sociales que han causado, especialmente en ciudades de alta inmigración como Guayaquil. Esa es una guerra que también vamos a ganar. Nunca más un traficante de tierras extorsionando a las familias más pobres, pero aún con afanes electorales. Se destinarán aproximadamente 600 hectáreas para planes habitacionales, planificados, con servicios en los predios donde está Monte Sinaí, Trinidad de Dios, Canelar Olguita y 26 de agosto Realidad de Dios. Se entregarán títulos de propiedad, bonos a las 15.700 familias identificadas por la Secretaría Técnica para el Control de los Asentamientos Irregulares, que está haciendo, dicho sea de paso, un extraordinario, histórico trabajo. Siempre y cuando, obviamente, estas familias cumplan con las disposiciones de esta ley. Vamos a soñar en grande, compañeras y compañeros. Vamos a visionar, como lo decía Viviana, y a construir entre todos el Guayaquil del buen vivir. Y vamos a empezar por las zonas más pobres, dejada de lado por las administraciones excluyentes. Con la Revolución Ciudadana ustedes saben que los últimos serán los primeros, principio evangélico. Porque el continuismo de su modelo exitoso es justamente eternizar la pobreza, mientras ellos se eternizan en el poder. Y en estos 6 años, la Revolución Ciudadana ha realizado más obras en Guayaquil que nunca antes en historia, incluido el brillante periodo de la Revolución Alfarista, que hizo mucho por Guayaquil también. La inversión en obra física en la provincia del Guayas es de más de 1.500 millones de dólares, y la inversión solo en desarrollo social, educación, salud, vivienda, es decir, directamente al ser humano, llega a los 700 millones de dólares. La mayor parte de toda esta inversión, que es en la provincia, se ha realizado en Guayaquil. Nadie puede negar, nadie puede ocultar los cambios en apenas 6 años de Revolución Ciudadana comparado con los 20 años socialcristianos. Y la gran diferencia, además de la cantidad, magnitud
La gran diferencia es que la obra pública que entregamos a Guayaquil ya no es para beneficio de unos cuantos. Ahora en todos los rincones de la ciudad, en todos sus barrios, está la mano de la Revolución Ciudadana. ¿Y qué decir de las grandes obras alfaristas que hemos recuperado, como el tren y el registro civil? Y entre los más importantes proyectos emblemáticos para la perla del Pacífico, cuyo aniversario de independencia hoy celebramos, podemos mencionar programas como Socio Vivienda 1 y 2 y la Revolución Urbana de Monte Sinaí. El proyecto Guayaquil Ecológico, son cosas gravísimas. Como no hemos conocido nada, como bien describía Viviana, nos acostumbraron a que nos estropeen de tal manera que hasta la caridad era bienvenida. Lo poco que recibíamos era aplaudido. Creíamos que era limosna, no derechos. Guayaquil es la ciudad de todo el Ecuador con menos espacios verdes por habitante. Es un problema gravísimo. Queremos combatir la violencia, queremos combatir la droga en los colegios. ¿Y dónde dedican su tiempo libre? ¿A dónde van nuestros jóvenes para distraerse si no tenemos espacios verdes en el puerto principal? Por eso la importancia del proyecto Guayaquil Ecológico, que cambiará para siempre la ciudad. Le haremos la vuelta a la ciudad. Pasará de ser la ciudad con menos espacios verdes por habitante a una de las que tiene más espacios verdes por habitantes en todo el Ecuador. Y ese proyecto Guayaquil Ecológico, con sus componentes, la isla Santay, con pasos peatonales, ciclovía, incorporar 2.000 hectáreas de espacio verde para Guayaquil, para Durán. La recuperación de las riberas del Estero Salado, destrozadas por el populismo, la indolencia, la indiferencia. Y el Parque Los Amanes, el tercer parque más grande de toda América Latina y el más grande que se construye actualmente en el mundo entero. Tenemos obras como la construcción del cuarto puente de la Unidad Nacional, que fue un anhelo de largo tiempo y el que ya Guayaquil se beneficia del 2011. La construcción del nuevo Centro de Rehabilitación Social. En educación, luego de más de 20 años sin que se renovara la infraestructura educativa, ahora no solo trabajamos en arreglar muchas unidades educativas, sino que construimos nuevas y tenemos la Escuela del Milenio Alfredo Vera Vera, los colegios réplica Guayaquil, Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad, el Simón Bolívar y el colegio emblemático 28 de Mayo. La gran apuesta por la cultura guayaquileña del país. Estamos construyendo la Universidad de las Artes, con sede aquí, en la perla del Pacífico. Y hablando de escuelas, la última polémica, y cuánta indecencia, falta de escrúpulos de cierta prensa, el supuesto problema con el municipio porque quería intervenir en nuestras escuelas. El gobierno tiene toda la razón. El ministro Augusto Espinosa, gran ministro de Educación de la República, tiene absolutamente toda la razón. Pero no entienden los caudillos locales que se les acabó la fiesta y que aquí hay autoridad y se respetarán las competencias. ¿De quiénes son las escuelas? ¿Del municipio o del gobierno? Y si quieren intervenir, dicho sea de paso con cantidades ínfimas, $2 millones, cuando se necesitan centenas de millones, ¿a quién le tienen que pedir autorización? ¿Con quién tienen que coordinar? Imagínense la situación contraria que diría la prensa si yo sin autorización del municipio quiero intervenir en sus subcentros, muchos en estado bastante deplorable, en su registro civil o en el propio Palacio Municipal. ¿Qué diría la prensa? Correa prepotente, dictador, autoritario. Pero como es el caso contrario, resulta que somos nosotros que nos damos a la colaboración del municipio local. Y es pura demagogia. Recorran las escuelas del país, no solo de Guayaquil, para ser justos, de todo el país. Unos verdaderos Frankenstein, porque verán aulas medio construidas por el Consejo Provincial, otra medio construida por la Alcaldía, otra medio construida por el Comité de Padres de Familia, rezago del viejo país, cuando intervenían todos antes de las elecciones, sin lógica, sin concierto, sin coordinación, sin planificación. Eso no es bueno, eso es malo. Son competencias del gobierno central y son escuelas del gobierno central. Si tanto es su deseo de mejorar las escuelas de Guayaquil, se dijo, denos el dinero y planificadamente mejoramos y contribuye a la mejora. No lo quiso. Y lo peor de todo, cuánta demagogia y contradicción, porque lo que sí tiene que hacer, asfaltar calles, agua potable, alcantarillado, eso no lo tienen nuestras escuelas.
Basta ya del desastre institucional al que se acostumbró la partidocracia. Que cada quien cumpla de la mejor manera con sus competencias. No es competencia del gobierno municipal arreglar nuestras escuelas. Sí, tenerlas con calles asfaltadas, agua potable, alcantarillado, recolección de basura. Y eso la inmensa mayoría de las escuelas del país todavía no lo tiene, y particularmente en el caso guayaquileño. Hemos tenido toda la razón en eso, pero cómo distorsionó la prensa, porque está en campaña, ¿no? En favor del de la gallada, ¿no? Todos contra la Revolución Ciudadana. No se preocupen, los volveremos a vencer a todos juntos. En salud, realizamos una intervención integral en el Hospital Francisco y Casa Bustamante y en el Hospital Abel Gilbert Pontón. Trabajamos en la construcción del Hospital del Norte, en Monte Sinaí, pero también en el del Sur, otras 400 camas, en Los Guasmos. Y se construirá un nuevo hospital del IES en Avía a la Costa, allá donde el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social tenía su centro de recreación, ¿no? Va a ser destinado a un nuevo hospital. En cuanto a servicios judiciales, tenemos hoy la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia de Guayaquil. Y venimos de inaugurar el Complejo Judicial Guayaquil Norte, el más grande y moderno de todo el país. Y todas estas reformas, infraestructura, nuevos jueces, revolución judicial, fue gracias a su sí contundente, lleno de esperanza, lleno de confianza en la revolución de aquel mayo del 2011. Pero prohibido olvidar, hoy los que por hacer daño a la revolución, no les importa en absoluto la naturaleza, nadie compre ese discurso, por hacer daño a la revolución, quieren una consulta popular para el caso Yasuní Tete, y bienvenida, reúnan las firmas y nos vemos en las urnas. Eran los mismos que hace 2 años se oponían a la consulta y cuando no lograron bloquearla, hicieron campaña por el no. Querían continuar con la misma justicia secuestrada por las mafias de siempre. Pero gracias a la nueva justicia que avanza con independencia, ya muchas familias, muchas madres se sienten más seguras, pueden acceder a alimentos para sus hijos con aplicación rápida, eficiente, transparente de la justicia. Pero recordemos cómo se torcían las leyes antes. Hubo cerca de 4.000 caducidades de prisión preventiva. Eso significaba que después de 1 año preso, así sea el mayor y más peligroso delincuente, si no tenía sentencia tenía que dejárselo libre. 95% de esos casos estaba en Guayas, básicamente Guayaquil. Todos recuerdan quienes tenían secuestradas las cortes en Guayaquil, ¿verdad? Esos tiempos jamás volverán, compatriotas. Ahora, en materia de seguridad, contamos con el servicio integrado ECU 911 para la cobertura del Cantón Guayaquil y 104 UPCs que se terminarán de entregar en diciembre de este año. Acabo de venir de un UPC, después de la inauguración de la Unidad Judicial del Norte. Teníamos unos 20, 25 minutos, hicimos una pausa en esas UPCs. Imagínense el presidente de la República pudiendo llegar a una estación de policía, cuando antes esos retenes policiales eran espantosos, ¿verdad? Un poco más pequeños eran ataúdes. Continuamos en la revolución vial, con la rehabilitación y mantenimiento de la vía Guayaquil-Santa Elena, el nuevo enlace para conectar la vía perimetral con el programa Sociovivienda y la rehabilitación del acceso al proyecto Ciudad Victoria. Guayaquil, escúchenme, guayaquileñas, guayaquileños, compatriotas, Guayaquil será una de las ciudades más hermosas del país, como se lo merece. Tiene todo, ría, isla, cerro, incluso mar, con el estero salado, pero todo lo destrozaron y con mucho esfuerzo lo estamos rescatando. Pero necesitamos para ello del apoyo y coordinación con la administración local. Guayaquil querida, Guayaquil ciudad bella del estero, de los caimanes y los aguaceros, también del calor y los mosquitos algunas veces, pero de la lucha de los trabajadores, de los campesinos, ciudad que ha cobijado a todos como una buena madre, que ha repartido el pan delgado y escaso, ciudad llena de oportunidades que todavía no se despliegan para las grandes mayorías. Querida Guayaquil, llegó la hora de tu segunda y definitiva independencia, de liberarte de las oligarquías que te han dominado durante tanto tiempo.
Hoy seguramente para amilanarnos nos quieren convencer con sus medios de comunicación y todas sus estrategias de siempre. Nos quieren convencer de su invencibilidad. Lo mismo decían en 1996, elecciones presidenciales, y fueron derrotados por lo peor de la política nacional. Tendrán todo el dinero del mundo, el descarado e indecente apoyo de sus medios de comunicación, tendrán la propia administración municipal, pero ahora serán derrotados por lo mejor de la política nacional, por la revolución ciudadana, por la fuerza de la juventud, por la belleza, el empuje, la ternura de la mujer guayaquileña. Haremos de Guayaquil verdaderamente independiente, incluyente, joven, bella, con rostro de mujer. Por Guayaquil independiente, hasta la victoria siempre, compatriotas. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras.